Hola Valentina, y esas razones están en la capacidad que tuvo Vladimir Putin para construir poder desde un primer momento. A él le abrió el paso hacia la presidencia el anterior presidente ruso, Boris Yeltsin, que fue el último presidente de la Rusia soviética y el primer presidente de la Rusia postsoviética, y tenía problemas para dejar el poder porque había muchos casos de corrupción que podían llevarlo a la cárcel una vez que saliera del Kremlin. Lo convirtió en primer ministro a Putin para que le cuidara las espaldas, y Putin lo hizo con una gran eficacia. Sacó a Tatiana, la hija de Yeltsin, del poder, pero cumplió con protegerlos de los juicios que se le podían venir encima por corrupción. Y desde entonces lo que hizo fue amasar un formidable poder a través de la restauración del orgullo nacional ruso, ese orgullo que había quedado herido por los mujahidines afganos en la guerra en la que la Unión Soviética perdió en Afganistán, y que también había quedado malherido en el Cáucaso cuando el independentismo checheno ganó la primera guerra contra el ejército ruso comandado por el general Alexander Lebed. Bueno, hubo una segunda guerra ya con Putin como presidente que fue a tierra arrasada, y eso empezó a restaurar el orgullo nacionalista ruso, que después se acrecentó con expansiones territoriales, ganándole a Abjasia y Osetia del Sur a Georgia y restituyendo a la soberanía rusa la península de Crimea, una suerte de corona. Es como para los argentinos recuperar Malvinas o algo por el estilo. Y finalmente ese orgullo ruso que había, o ese orgullo eslavo, que había quedado malherido en la desintegración de Yugoslavia por las guerras que la OTAN le ganó al protegido de Rusia, que era el régimen de Slobodan Milosevic, al cual venció tanto en Bosnia-Herzegovina como en Kosovo, fue restaurado por Putin en la primera guerra que Rusia gana mucho más allá de sus fronteras, la guerra en Siria, ¿no?, donde se veía acabado el régimen de Bashar al-Assad, y la intervención rusa dio vuelta a ese conflicto. Esas son algunas de las claves, además de restituir el Estado y el gobierno, moldeando el poder en lo que es la cultura política de Rusia, ¿no? Que es una cultura autocrática, no es la democracia tal cual la entendemos en Occidente, sino la autocracia tal cual la encarna Vladimir Putin, Valentina. Bien, Claudio, sí, sin duda, en línea con esto que decís del orgullo restablecido, es notorio en el último tiempo cómo ha cambiado el lugar que tiene Rusia a nivel internacional y el protagonismo que está adquiriendo sobre un montón de decisiones. Ahora, va a cumplir casi un cuarto de siglo al frente del poder en Rusia. ¿Crees que este es el último mandato? Bueno, teóricamente así lo establece la Constitución, pero la Constitución rusa dice que un presidente puede tener 2 mandatos consecutivos y luego no puede presentarse a la elección, pero no consecutivamente puede tener todos los mandatos que quiera. Cuando terminó sus 2 primeros mandatos, puso como candidato a presidente a Dmitry Medvedev, que era un fiel discípulo de él, era su mano derecha. Él fue al cargo de primer ministro, Medvedev era el presidente, pero Rusia entera sabía, igual que el mundo, que el verdadero dueño del poder era Vladimir Putin, aunque tuviera el cargo de primer ministro. Hizo un solo mandato Medvedev como presidente, y ya rehabilitado para poder presentarse nuevamente, volvió a presentarse Vladimir Putin. Ahora, cuando sea el final de su segundo mandato consecutivo, puede hacer la misma jugada, puede volver a poner a Medvedev para que sea presidente y él recluirse con todo el poder en sus manos en el cargo de primer ministro, y así seguir eludiendo esa limitación constitucional. O puede hacer lo que hizo Xi Jinping en China. Xi Jinping convocó al 19 Congreso del Partido Comunista e hizo que el Partido Comunista, en ese importantísimo evento, abriera las puertas a la reforma que pusiera fin al límite de 2 mandatos consecutivos que suman 10 años. Con ese límite habían gobernado los antecesores de Xi Jinping, además de los 2 últimos, Jiang Zemin y Hu Jintao, y luego Xi Jinping pudo
institucionalmente sacarse ese límite de encima. Bueno, Vladimir Putin puede hacer lo mismo que Xi Jinping, tiene todo el poder en sus manos y puede impulsar una reforma constitucional, o puede seguir eludiendo el límite constitucional, pasando el poder cada 2 años, algún discípulo de él, alguna mano derecha, a Dmitry Medvedev seguramente será de nuevo, y así eternizarse en el poder de Rusia. Él tiene la mayoría de los rusos en su favor, por más que las elecciones no sean del todo transparentes. Es muy dudoso que haya alcanzado el 90% que dicen los escrutinios en Chechenia. En Chechenia la guerra que hizo Putin fue de tierra arrasada, y así lo denunciaron muchos periodistas, entre ellos la luego asesinada Ana Polikovskaya, ¿no es cierto? Pero más allá de esas dudas que dejan los comicios que gana Putin, lo que está claro es que a la mayoría la tiene Putin. Tal vez no sea tan amplia, pero tiene la mayoría del apoyo ruso. Muy bien, Claudio Fantini, gracias por este primer análisis sobre las elecciones rusas.